De a poco todos hemos aprendido o hemos incorporado nuevos términos por ahí medicinales que no los manejamos a la perfección y por ahí nos generan algunas confusiones. Entonces hemos venido a dialogar con ya nuestro amigo el doctor José Carballo, que nos va a explicar un poco de qué se trata el test rápido para detectar coronavirus, de qué se tratan los hisopados, cuál es más efectivo y demás. ¿Cómo le va? Buenos días, nuevamente nos volvemos a encontrar. Sí, ¿qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se debe de hacer? Para eso, los otros días me consultaban y al respecto no quedan claros ciertos conceptos. Yo entiendo que lo primero que hay que interpretar es, porque hablamos de antígenos, hablamos de anticuerpos y la gente sigue quedando con la duda. El antígeno vendría a ser el virus que va a desarrollar una actividad de defensa en el organismo, una actividad inmunológica. Los anticuerpos son inmunoglobulinas, son proteínas que nuestro organismo, ante el ataque de un agente extraño a nuestro organismo, va a desarrollar para poderse defender. Esas proteínas se denominan inmunoglobulinas y de allí que se conocen como inmunoglobulinas. Hay distintos tipos de inmunoglobulina, A, M, G, E, cada una tiene una función determinante. En este caso del COVID, lo que estamos hablando de tres tipos de inmunoglobulina, una inmunoglobulina A que es secretora, una M que aparece en la etapa aguda, que nos está indicando el ingreso reciente del germen, y una inmunoglobulina G que va a ser la que nos va a dar una inmunidad duradera, un recuerdo antigénico. ¿Para qué? Para que el día posterior que entre el día de mañana ese germen, el organismo ya lo reconozca como un agente que viene a atacar y se va a defender. De esas todavía desconocemos poco. El antígeno es el germen. ¿Qué es? Y ahí vamos a la pregunta, ¿qué es lo que se está haciendo? La prueba, el gold standard, la prueba definitiva, la prueba indicadora de todo es la PCR. La PCR que se están haciendo real time se dice porque van creciendo en una curva, eso es toda una parte técnica, a diferencia de otras que son de punto final y llevan más tiempo y demás. En la PCR nosotros lo que determinamos una porción de la partícula viral, determinamos presencia del virus. Por eso es el gold standard, porque determinamos presencia del virus. Esas son las primeras pruebas que se deben hacer para determinar presencia o no. Esta presencia se puede determinar a partir del test rápido que es con sangre y del hisopado, o en algunas no sale, por eso se tiene tanta desconfianza del test rápido. El antígeno, la determinación del virus, hasta el día de hoy se está haciendo solamente por PCR. Como primicia te puedo decir que quizás ya la semana que viene vamos a poder estar determinando los antígenos, porque ya se larga, ya la semana que viene ya se han hecho las presentaciones de técnicas rápidas, lo cual va a favorecer enormemente, siempre y cuando resulten y anden bien, que vamos a poder determinar con un hisopado en 15 minutos automáticamente la presencia o no del virus. La presencia del antígeno, la presencia del virus, la vamos a determinar pura y exclusivamente por el hisopado. Las pruebas de test rápidos o no, porque hay distintos tipos de pruebas que hacemos también, son para determinar anticuerpos. Cuando el virus ingresó a nuestro organismo se va a defender produciendo anticuerpos. Hay distintas metodologías. De acuerdo a las metodologías están los famosos test rápidos, que inclusive nuestra municipalidad está haciendo, que son pruebas muy screening. Si bien han logrado una alta sensibilidad del 97% y una especificidad bastante elevada, del 95 y una especificidad del 97, si bien son prácticas, son simplemente a nivel de testeo. El ideal es
ante la duda o presencia o un pequeño indicativo, efectuar otras pruebas para determinar cantidad de antígeno. Cantidad de antígeno que ya con la cantidad de pruebas, con los antecedentes que se tienen, podemos determinar entre un negativo, entre un dudoso, o sea, un gris, que le llamamos gris, una zona indefinida, porque habrá que esperar si produce más cantidad o se cae, en un positivo débil o un positivo verdadero. Esas son las pruebas que en definitiva hay que hacer. Los screening son simplemente a nivel de testeo, se debe cuantificar, y ahí cuantificamos inmunoglobulinas M e inmunoglobulina G. Con sorpresa me he encontrado yo en esta semana, por una importante cantidad de testeos hechos, de gente que ya en nuestro San Rafael tenemos mucha gente con inmunoglobulina G. Esto nos está indicando que ya lleva una data quizás mayor a la que estamos suponiendo la presencia del ingreso del virus. Esto querría decir que ya hay gente que lo tuvo y estuvo asintomática y no se dio cuenta, por eso tiene... Perfecto, hay gente que nos hemos encontrado con gente que tiene la presencia de las dos inmunoglobulinas, la M que nos indica etapa aguda, pero ya con presencia de inmunoglobulina G, que no lo había visto hasta la semana anterior, no había visto inmunoglobulina G en San Rafael, en mi caso, en mi laboratorio, desconozco en el resto, pero hoy ya me he encontrado con más de 4 o 5 casos con inmunoglobulina G, con importante concentración de inmunoglobulina G, lo que nos indica que hay mucha gente ya totalmente asintomática que uno le pregunta y relata todos los estados que se presentan, claro, la sintomatología de pérdida de olfato, el dolor de cabeza, el resfriadito, que pasaron tenuemente, porque yo digo, no existe una enfermedad asintomática. Lo que existen pueden ser síntomas que son muy solapados y uno se los aduce a otra cosa. Un pequeño resfriado, dice, no, tomé frío, dolor de cabeza, será porque me acosté tarde, de pronto, ¿no? Pero sí, uno charla con esa gente y tuvo síntomas. Asimismo tengo familias con IgG, personas integrantes de la familia con IgG, que en este momento han contagiado y han aparecido enfermos en estos momentos en la familia. Ojo, los anticuerpos van a aparecer dependiendo del tiempo. Por lo que estoy observando y lo que se está viendo y las estadísticas, entre el 7º y 9º día están apareciendo los anticuerpos IgM, y a posteriori empiezan a decaer los anticuerpos de fase aguda y están apareciendo los anticuerpos que puede hacer que sean neutralizantes y sean de inmunidad duradera. No obstante, las pruebas que determinan anticuerpos no son diagnósticas. ¿Por qué? Porque a veces la persona puede no producir anticuerpos. Doctor, ¿por qué el hisopado se hace por nariz y no, como es tradicionalmente para otras enfermedades, por boca, por garganta? No, el hisopado es aconsejable y es recomendado, esto en España lo vienen haciendo, tiene que ser nasofaringio. En mi caso yo tomo nasal y tomo faringio, se toman las dos muestras, porque todo depende de la pesca de la muestra, de llegar a encontrar el virus. Entonces, el ideal es que el hisopado tiene que ser nasofaringio. En el hisopado encontramos el antígeno, en sangre encontramos el anticuerpo, presencia o no de anticuerpos. Siempre es bueno no resaltar y remarcar que la gente siga cuidándose, que respete las medidas de prevención que hemos hablado, ¿no? Sí, y desgraciadamente es donde veo que estamos sufriendo una falencia terrible en San Rafael, y lo veo en pacientes donde hemos llegado a sacarle a una persona, hacer la extracción o toma de muestra a una casa porque hay un aislado de COVID y quieren ver si ese aislado de COVID tiene anticuerpos o no ha presentado anticuerpos, o qué es lo que va ocurriendo, porque va ocurriendo un abanico. Esto no responde en forma lógica a nada.
y hemos ido a hacer la extracción, una toma de muestra al domicilio y nos encontramos que en esa familia, sin barbijo, compartiendo el mate, toda la familia, hija, hijo, esposa, que la persona con COVID se encuentra en el domicilio y el resto son los que salen a transmitir. Tengo otros casos recientes de gente que uno le ha dicho, le ha indicado, por favor, quédese en su casa, cuide las medidas. Hay posibilidades, está por la sintomatología, por la presencia de anticuerpos, y uno los encuentra campantes por la calle, andando. La gente no ha tomado conciencia y eso es lo terrible, y eso va a hacer que la cosa pueda empeorar en lugar de mejorar. Si no tomamos todo conciencia de que nos tenemos que cuidar, tomar las medidas en todos los aspectos. Nosotros a nivel de laboratorio somos en el lenguaje mundano boca de tarro, porque aquí es donde vienen las personas y bueno, y si uno no toma los cuidados, la cosa puede ser... Doctor, por último, si uno tiene alguna sospecha, ¿puede llegar a un laboratorio privado y solicitar un test y abonarlo? ¿Y aproximadamente qué valor puede llegar a tener? No, los valores van a depender del tipo de test, que es lo que se hace, si se hace un screening, si se hace un dosaje de anticuerpos, o sea, cuando hablo de dosajes de anticuerpos, es decir, qué cantidad de un anticuerpo tengo. Ahí me refiero a eso. Otra cosa es el screening, donde decimos presencia o ausencia del anticuerpo. Yo lo que recomiendo a la gente que tenga el problema, que llame a su bioquímico o a su médico de confianza para que le indique, y si no, que llame a su bioquímico de confianza. ¿Para qué? Para lograr de que a esa gente, desde el laboratorio, asistan al domicilio de la persona y no la persona salga a distribuir en un colectivo, en un transporte común, en la calle, sea el que viene hacia el laboratorio y de paso hace la compra. Entonces mi recomendación, quien tiene una problemática, llame a su profesional de confianza, le manifieste qué es lo que tiene y de ahí se active todo el protocolo que hay que activar. Y aquel que realmente sabe que tuvo un nexo de unión, primero, segundo grado, llame al 0800, que en este momento no sé cuál es el resto de los números, pero llame al centro de COVID, manifieste lo que tiene, se quede en su casa, que van a ir y le van a tomar la muestra o le indicarán que se acerque con todas las medidas. Lo que tenemos que tratar es de evitar que esto se difunda. Lavado de manos, el uso correcto del barbijo. Llego a locales, veo en la calle y la gente le da lo mismo usar el barbijo, que le tape la nariz, que le tape la boca o que le tape la barba. O sea, la gente ha interpretado que llevar el barbijo es la solución. Y sabemos que las mucosas son las primeras que nos pueden hacer que nos contaminemos.